La tijera la vi esa tarde, cuando entré al cuarto de mi hija Leticia, llevándole un vaso de agua de Jamaica que le había preparado porque el calor de agosto en Guadalajara aplasta todo, hasta las ganas de hablar, hasta la capacidad de pensar con claridad. Estaba sobre la almohada, acomodada con los filos hacia afuera, con esa precisión que no era descuido, sino intención deliberada, la intención de alguien que quiere tener algo a la mano sin tardarse en buscarlo en la oscuridad. Las tijeras existen en todas las casas. No debería haberme detenido, pero me detuve. Mis pies no quisieron moverse del umbral y yo me quedé ahí parada, sosteniendo ese vaso frío con ambas manos, mirando esa tijera de mangos rojos como si el suelo se me hubiera movido sin que hubiera temblor. Era mi tijera. La reconocí de inmediato, por los mangos desgastados, por la marca que tiene en una de las hojas de tanto afilarla en el borde del metate de la cocina. Leticia me la había pedido prestada meses atrás, para no sé qué cosa, y yo nunca la había reclamado porque entre madre e hija las cosas van y vienen, y uno no siempre sabe en el momento en que algo que parece pequeño está siendo en realidad enorme. Puse el vaso de Jamaica sobre la cómoda. Tomé la tijera entre mis manos. La sostuve un momento, sintiendo el metal frío en las palmas, el peso familiar de algo que había tenido en mis manos cientos de veces, y la volví a dejar exactamente donde estaba, sobre esa almohada, con los filos hacia afuera. No dije nada. Esa noche no dormí. Tengo 75 años y he aprendido con los años a distinguir los distintos tipos de insomnio que existen. Está el insomnio de los achaques, que te despierta con la espalda o las rodillas ardiendo. Está el insomnio de la preocupación pequeña, el de la cuenta que no cuadra o la discusión que quedó incompleta. Y luego está ese otro insomnio, el más difícil, el que llega cuando algo que todavía no tiene nombre se te mete hasta el fondo del pecho y no te suelta aunque hagas todo lo que siempre has hecho para calmarte, el rosario, el té de tila, contar hacia atrás desde 100. Esa noche era ese tercer insomnio. Me quedé acostada en la oscuridad, oyendo el ventilador de techo girar, mirando las sombras en el plafón, pensando en mi tijera sobre esa almohada, en los filos hacia afuera, en la voz de Leticia que había escuchado por teléfono esa tarde desde la cocina, una voz tan baja, tan diferente a su voz de siempre, como si estuviera hablando para que nadie más la oyera. Me llamo Rosa Mendoza de Delgado. Nací aquí en Guadalajara, en la colonia Santa Tere, hace 75 años, en una casa de paredes color guayaba que todavía existe aunque ya no es mía. Soy tapatía de pura cepa, de las que crecieron oyendo mariachi desde la cuna y aprendieron a hacer birria con receta de abuela antes de saber leer bien. He vivido en esta ciudad toda mi vida, en este mismo barrio casi toda, en esta misma casa los últimos 42 años. Conozco cada grieta de estas paredes, cada mancha en el techo de la sala, el crujido de la cuarta duela del pasillo que suena diferente según el peso de quien la pisa. Conozco el olor de esta cocina cuando hierve el café de olla al amanecer, el olor a copal del altar que tengo en la sala frente a la imagen de la Virgen de Zapopan, el olor a tierra mojada del patio cuando llovió de noche. Conozco esta casa. Creí que me conocía a mí misma también. Resulta que hay cosas que uno no conoce, aunque viva con ellas 42 años. Necesito tomar un respiro aquí antes de seguir, porque mis manos están temblando nada más de recordar. Y antes de contarles lo que pasó después, quiero agradecerles que estén conmigo escuchando la historia de esta viejita tapatía. Si todavía están ahí, me harían un gran favor. Díganme en los comentarios desde dónde están escuchando. ¿Qué ciudad? ¿Qué estado de la República? ¿O desde qué país si están lejos de México? ¿Y qué hora es allá ahorita? Porque yo sé que muchos de ustedes están con esto en la madrugada, cuando no pueden dormir, y las historias difíciles se escuchan diferente que de día. Si esta historia les está llegando al corazón, dejen un like. Suscríbanse si todavía no lo han hecho, porque aquí llega una historia nueva cada día sin falta. Ahora sí, déjenme seguir. Soy madre de 3 hijos. El mayor, Martín, vive en Monterrey con su familia y llama los domingos por videollamada. La del medio, Patricia, se casó con un ingeniero de Zapopan y casi no la veo aunque queda a 20 minutos en coche.
Y luego está Leticia. Mi Leticia, la menor, la consentida, aunque yo nunca lo admita en voz alta. La que tiene 38 años y que vive conmigo desde que terminó su relación hace 4 años y regresó a casa con una maleta y unos ojos que no querían llorar frente a mí, aunque yo sabía que lloraba sola por las noches. Leticia es maestra de primaria en la escuela del barrio, la misma escuela a la que ella fue de niña. Siempre fue la más seria de mis 3 hijos, la más callada, la que leía en lugar de ver televisión, la que preguntaba el porqué de las cosas cuando todavía era muy chica para entender las respuestas. Ernesto, mi marido, tiene 80 años. Los cumplió en mayo pasado. Nos casamos cuando yo tenía 27 y él 32, en la iglesia de San Francisco, en una boda que duró 2 días porque así se hacían las bodas en esa época en el barrio. Llevamos 48 años casados. 48 años en esta misma casa, con este mismo hombre que yo creía conocer como me conozco las palmas de mis propias manos. Ernesto siempre fue un hombre tranquilo. Así lo describía yo cuando alguien me preguntaba de él. Tranquilo, trabajador, callado pero atento. Llegó a ser jefe de bodega en una empresa distribuidora de abarrotes donde trabajó 30 años hasta que se jubiló. Nunca fumó. Casi nunca tomó más de lo normal en las fiestas. Llegaba a la hora que decía que iba a llegar. En el barrio lo conocían como un señor de respeto. Los vecinos lo saludaban con gusto. El padre Gustavo de la parroquia lo llamaba por su nombre de pila. Cuando mis hijos eran chicos, los llevaba a los partidos de las Chivas. Los enseñó a andar en bicicleta en el parque de la colonia. Les ayudaba con las tareas de matemáticas. Nunca fue el hombre más expresivo del mundo. No era de los que dicen te quiero con facilidad, pero en mi generación y en mi barrio eso era más normal que lo contrario. Los hombres demostraban el amor de otras maneras, con la quincena completa, con el techo que no se caía, con el plato de comida siempre en la mesa. Eso era Ernesto. O eso creía yo. Leticia había cambiado en los últimos meses, no de golpe, sino de a poquito. De esa manera en que cambian las cosas cuando uno no quiere verlas del todo. Yo lo fui notando sin querer nombrarlo, porque nombrar algo le da realidad, y a veces uno prefiere dejar las cosas sin nombre en la esperanza de que se vayan solas. Se había vuelto silenciosa de una manera diferente a su silencio de siempre. El silencio de antes era el silencio de quien está pensando, de quien tiene cosas que procesar. Este nuevo silencio era distinto. Era el silencio de quien está escuchando, siempre escuchando. Con el cuerpo en tensión, aunque estuviera sentada en la sala viendo la televisión, como si una parte de ella estuviera siempre alerta, siempre esperando algo que yo no sabía nombrar. Empezó a cerrar con llave la puerta de su cuarto. Antes no lo hacía nunca. En esta casa nunca había sido costumbre cerrar las puertas con llave, porque ¿para qué si somos familia? Pero un día me di cuenta de que la chapa de su cuarto estaba puesta y no dije nada porque a sus 38 años tenía todo el derecho de querer su privacidad y yo no quería parecer entrometida. Solo que la privacidad no se instala de un día para otro en alguien que durante 4 años vivió con la puerta siempre abierta. Dejó de desayunar con nosotros. Antes bajaba a las 7 de la mañana, se servía su café, platicaba conmigo mientras yo preparaba el almuerzo. Era mi momento favorito del día, esa media hora en la cocina con Leticia antes de que se fuera a la escuela. Pero empezó a bajar más tarde, cuando Ernesto ya se había ido a su caminata matutina y tomaba el café de pie, deprisa, con la vista en la ventana del patio. Si yo le preguntaba algo, respondía con monosílabos. No estaba de mal humor. Era otra cosa. Era como si estuviera calculando algo constantemente, midiendo las distancias entre ella y la puerta de salida, entre ella y la calle, entre ella y la libertad de irse. Hubo una tarde que llegué del mercado y la encontré sentada en el patio, en el banco de piedra que queda junto al naranjo, abrazándose las rodillas, como cuando era niña, y algo le había salido mal en la escuela. Me acerqué y le pregunté si estaba bien. Me miró de una manera que no supe leer en ese momento. Una mirada larga y pesada, como si quisiera decirme algo y estuviera buscando las palabras, o como si quisiera preguntarme algo y tuviera miedo de la respuesta. Luego sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos,
y me dijo que sí, que solo estaba cansada, que había sido una semana difícil en la escuela. Y yo le creí. Dios mío, yo le creí y no insistí más. Había otra cosa que también fui ignorando. Cada vez que Ernesto entraba a un cuarto donde estaba Leticia, ella cambiaba. No de manera dramática, no de manera que cualquiera lo notara, pero yo soy su madre. Yo la cargué en brazos, yo la enseñé a caminar, yo estuve con ella cuando tuvo su primera fiebre alta y cuando le rompieron el corazón por primera vez. Conozco su cuerpo como solo lo conoce una madre. Y cuando Ernesto entraba, algo en los hombros de Leticia se ponía rígido. Algo en la manera en que sostenía el tenedor sobre el plato o el control de la televisión en la mano se tensaba ligeramente, como si el cuerpo le pidiera estar listo para algo que la mente todavía no terminaba de nombrar. Yo lo veía y me decía que eran imaginaciones mías, que eran los nervios de la edad que me hacían ver cosas, que Leticia siempre había tenido una relación distante con su padre y eso no era nuevo. Me decía todo eso para no tener que pensar en la otra explicación. Un mes antes de la noche que encontré a Ernesto en el suelo, Leticia había faltado a la escuela 2 días seguidos. Me dijo que tenía gripa. Yo le hice caldo de pollo con chochoyotes, le llevé pastillas para la fiebre, le dejé agua de limón en la mesita. La vi recostada esos 2 días, pero no recuerdo haberla visto con fiebre de verdad. No recuerdo haberle sentido el calor en la frente, que siempre delata la gripa de verdad. Lo que sí recuerdo es que se quedaba acostada con la cara hacia la pared, y que cuando yo entraba con la bandeja del caldo, tardaba un momento en voltear a verme, como si necesitara ese momento para acomodar su cara antes de que yo la viera. Ahora entiendo por qué tardaba. Ahora entiendo muchas cosas que antes no quise entender. La noche que encontré a Ernesto tirado en el pasillo fue un martes. Habían pasado exactamente 3 días desde que vi la tijera sobre la almohada de Leticia. 3 días en que yo había seguido viviendo mi vida normal, yendo a misa de 7, regando mis macetas, haciendo la comida, viendo mis telenovelas. 3 días de fingir que no había visto lo que había visto, de decirme que tenía una explicación sencilla. 3 días mintiéndome. El martes por la noche me fui a dormir temprano porque me había levantado a las 5 para ir al panteón, que era el día de visita mensual a la tumba de mi mamá. Ernesto se quedó viendo el fútbol en la sala como hacía siempre. Leticia estaba en su cuarto con la puerta cerrada. Todo parecía exactamente como debe verse una casa donde no pasa nada malo. A las 2 de la mañana me despertó un ruido seco, sordo, como de algo pesado cayendo al suelo. Me senté en la cama con el corazón acelerado. Escuché. Silencio. Luego un sonido bajo, un sonido que tardé un momento en reconocer. Un quejido. Alguien estaba quejándose en el pasillo. Me levanté. Abrí la puerta de mi cuarto. Ernesto estaba en el suelo del pasillo, con la mano apretada contra el costado, intentando hablar, con los ojos muy abiertos mirándome llegar. Había sangre en su camisa, entre sus dedos. Me arrodillé junto a él sin saber todavía nada, sin entender nada, solo diciéndole que ya estaba yo, que no se moviera, que iba a llamar para pedir ayuda. Y en ese momento escuché un sonido detrás de mí. Me volteé. Leticia estaba de pie en la puerta de su cuarto, descalza, en camisón, con los brazos cruzados sobre el pecho. No estaba llorando. No estaba gritando. Estaba parada con una quietud que era más aterradora que cualquier otro estado en que yo la hubiera visto en mis 38 años de conocerla. Una quietud de persona que acaba de hacer algo que llevaba mucho tiempo necesitando hacer. Me miró. En esa mirada había miedo, sí, pero también había algo que solo puedo describir como un alivio terrible, el alivio de quien acaba de terminar con algo que no debió haber comenzado nunca. Leticia, le dije, ¿qué pasó? Ella respiró profundo y me dijo, con esa voz baja que yo había empezado a reconocer como su voz del miedo más verdadero, esta vez no va a poder terminar lo que siempre empieza. No supe qué significaban esas palabras. O sí lo supe, o una parte de mí lo supo,
y la otra parte de mí se negó a aceptarlo con toda la fuerza que tenía. Me quedé ahí arrodillada junto a Ernesto, mirando a mi hija, y sentí que el mundo que yo creía conocer se estaba cayendo a pedazos a mi alrededor, lento, silencioso, como se cae una pared cuando la humedad ha comido los cimientos por dentro durante años y años, sin que nadie la vea desmoronarse. Llamé al número de emergencias. Llegaron los paramédicos y luego los policías. La herida de Ernesto no era grave, me dijeron. Solo un corte en el costado que necesitaba puntos, pero que no había comprometido ningún órgano vital. Leticia respondió las preguntas de los agentes con esa misma quietud. Ernesto no decía mucho. Tenía los ojos cerrados mientras los paramédicos lo atendían, y yo no sabía si era por el dolor o porque no quería mirarme. Cuando los agentes revisaron la casa, entraron al cuarto de Leticia. Yo no quise ir. Me quedé sentada en la sala con las manos cruzadas sobre las rodillas, escuchando sus pasos, el sonido de los cajones abriéndose, el crujido del closet, el roce del colchón cuando lo revisaron. Tardaron mucho. Cuando por fin salieron, uno de los agentes se sentó frente a mí con una expresión que yo había visto antes en la cara de personas que tienen que decirte algo que no saben cómo decirse. Me preguntó desde cuándo vivía Leticia en la casa. Le dije que desde hacía 4 años. Me preguntó si yo había notado algo inusual en el comportamiento de mi hija en los últimos meses. Le dije que sí, que había notado cambios. Me preguntó si mi esposo y mi hija tenían algún tipo de conflicto que yo supiera. Le dije que no que yo supiera, que no que yo quisiera saber todavía. En el cuarto de Leticia habían encontrado cosas. No pude entrar esa noche. Entré al día siguiente, cuando la policía ya se había ido, y Ernesto estaba en el hospital recibiendo los puntos, y Leticia estaba sentada en la cocina con un vaso de agua en las manos que no se tomaba. Entré sola al cuarto de mi hija y me paré en el umbral un momento, igual que cuando vi la tijera sobre la almohada 3 días antes. Esta vez sí crucé. Había marcas en la pared junto a la cabecera de la cama, pequeñas, discretas, hechas con lápiz, como si alguien hubiera estado llevando la cuenta de algo durante mucho tiempo. Había algo escondido entre el colchón y la base, que resultó ser un cuadernito de portada azul marino, de esos que se les dan a los niños en la escuela. Había otras cosas en el cajón de la mesita de noche, cosas que me hicieron entender, finalmente, que el insomnio que yo había tenido durante 3 noches no era paranoia de señora vieja. Era mi instinto diciéndome la verdad que yo no había querido escuchar. Tomé el cuadernito de portada azul. Lo sostuve con las 2 manos. No lo abrí todavía. Me lo apreté contra el pecho. Me senté en el borde de la cama de mi hija y lloré sin hacer ruido, como siempre he llorado yo, sin show, sin dramatismo, solo dejando que las lágrimas cayeran mientras algo dentro de mí se rompía y al mismo tiempo empezaba a convertirse en otra cosa, en algo más duro, en algo que iba a necesitar para lo que venía, porque yo todavía no sabía todo. Pero ya sabía suficiente para saber que no podía mirar para otro lado ni un día más. El cuadernito de portada azul estuvo sobre la mesa de la cocina durante toda la mañana siguiente, mientras yo preparaba el desayuno que ninguna de las 2 íbamos a comer. Lo miraba de reojo cada vez que pasaba junto a la mesa, mientras servía el agua del café, mientras cortaba el pan dulce que había comprado de costumbre en la panadería de la esquina, aunque ese día no tuviera ningún apetito. Había algo en ese cuadernito que yo sabía que iba a cambiarme por completo en cuanto lo abriera. A veces uno sabe esas cosas. A veces el peso de un objeto en las manos te dice antes de abrirlo todo lo que necesitas saber y al mismo tiempo todo lo que quisieras no saber jamás. Leticia bajó a las 9. Traía el cabello suelto y húmedo de la regadera, una blusa que yo reconocí de cuando era más joven, y unas ojeras que hablaban de una noche sin dormir igual a la mía, aunque por razones completamente distintas. Se sirvió café, se sentó al otro extremo de la mesa, frente a mí, frente al cuadernito azul que estaba entre las 2, como si fuera un tercer personaje en esa cocina. Lo miró, me miró a mí, y esperó. «Leticia», le dije, «necesito que me cuentes». No me dijo nada de inmediato.
Se quedó mirando el café en su taza, dándole vueltas lentamente con una cucharita que hacía un sonido suave contra la cerámica, un sonido tan normal en esa cocina que me partió el corazón escucharlo en ese momento. Luego respiró y empezó a hablar. Pero antes de contarles lo que me dijo mi hija esa mañana, necesito contarles sobre mí. Porque para entender lo que pasó en esa casa, primero tienen que entender a esta mujer. A esta Rosa Mendoza de Delgado, que creyó durante 48 años que conocía a su marido, que creyó que una casa sin gritos era una casa sin problemas, que creyó que el silencio era paz. Nací en el año de 1950, la mayor de 5 hermanos, en una vecindad de la colonia Santa Tere, donde vivían 12 familias en torno a un patio central con un lavadero de piedra que usábamos todas las señoras por turnos los lunes por la mañana. Mi papá era albañil. Mi mamá cosía ropa ajena para ayudar con el gasto. Éramos pobres, pero no éramos los más pobres del patio. Y en aquella época y en aquel barrio, eso era suficiente para sentirse medianamente a salvo. Crecí sabiendo que la vida era trabajo, y que el trabajo era dignidad, y que la dignidad era lo único que nadie te podía quitar del todo si tú no se lo permitías. Aprendí a cocinar a los 8 años porque mi mamá necesitaba que alguien preparara la comida mientras ella terminaba los vestidos que le encargaban. Aprendí a coser a los 10 porque mi mamá me enseñó para que le ayudara con los dobladillos. Aprendí a callar a los 12 cuando vi que en las familias del barrio las cosas que se callaban eran las que mantenían la paz y las que se decían en voz alta eran las que desataban los problemas. Eso lo aprendí tan bien que se me quedó grabado en los huesos durante décadas. Hay algo que necesito decirles, algo que me duele mucho admitir, pero que es parte de esta historia y no puedo omitirlo. Cuando yo era niña, en esa vecindad de la colonia Santa Tere, hubo una cosa que pasó que nunca le conté a nadie. Tenía 11 años. No fue mi papá, no fue alguien de mi familia. Fue un hombre mayor que vivía en el cuarto de enfrente del patio, un hombre que todos en la vecindad respetaban porque era amable y trabajador y siempre tenía un dulce para los niños. No llegó a más porque yo tuve la suerte de que mi mamá llegó en el momento preciso. Pero pasó. Y yo no dije nada. Mi mamá no dijo nada. El hombre se fue de la vecindad ese mismo mes y nadie preguntó por qué. Así funcionaban las cosas en aquel tiempo y en aquel lugar. El silencio protegía la paz aparente y destruía todo lo demás por adentro. Yo me prometí a mí misma, con 11 años, que si alguna vez veía a un niño en peligro, yo iba a hablar. Que yo no iba a hacer el silencio que permite. Y luego viví 48 años siendo exactamente eso, el silencio que permite, sin saberlo, sin quererlo, pero siendo eso al fin y al cabo. Eso es lo que más me cuesta cargar todavía. Antes de contarles lo que Leticia me dijo esa mañana, quiero pausar aquí un momento, porque lo que acabo de contarles sobre mi infancia nunca se lo había dicho a nadie en voz alta, ni a mis hijos, ni a mis amigas, ni siquiera al padre Gustavo en el confesionario, aunque él se lo lleva a la tumba. Y si hay alguien escuchando esto que entiende lo que es cargar algo así durante décadas, quiero que sepa que no está solo o sola. Si esta historia les está tocando algo muy adentro, dejen un comentario, dígame desde dónde están escuchando. ¿Qué ciudad, qué estado, qué país? Y si ya le dieron like y ya se suscribieron, dígame también la hora que es allá, porque me gusta saber que no estoy sola en esto de hablar de cosas que duelen. Ahora sigo. Me casé con Ernesto Delgado cuando tenía 27 años. Él trabajaba en la distribuidora de abarrotes y lo conocí porque era amigo del hermano de una vecina mía que me lo presentó en una posada navideña. Era un hombre serio, formal, que llegó a pedirme de novios con un ramo de rosas rojas y que le pidió permiso a mi papá con sombrero en mano. En esa época, eso era lo que se esperaba de un hombre de bien. Y Ernesto cumplía todo lo que se esperaba. Era puntual, era trabajador, no la hacía de emocionado ni de dramático. No prometía lunas que no podía bajar. Era sólido. Eso era lo que yo había buscado toda mi vida después de crecer en la incertidumbre de la vecindad. Solidez.
Los primeros años de casados fueron buenos dentro de lo que caben los años de casados en una pareja que está aprendiendo a vivir junta. Tuvimos a Martín a los 2 años de casados, a Patricia 4 años después, y a Leticia 11 años después de Patricia, cuando yo ya tenía 40 años y pensaba que no iba a tener más hijos. Leticia llegó inesperada y yo la recibí como regalo tardío, con esa alegría particular que tienen los hijos que llegan cuando uno ya no los esperaba. Ernesto no se puso igual de contento que yo. Recuerdo que cuando le di la noticia, se quedó callado un momento y luego dijo que bueno, que qué se le iba a hacer. Yo interpreté ese silencio como su manera de asimilar la sorpresa. Ahora lo interpreto diferente. Leticia creció siendo una niña inteligente, curiosa, con un sentido del humor seco que me hacía reír más que el de sus hermanos. Siempre fue cercana a mí y distante de Ernesto, y yo lo atribuía a la diferencia de temperamentos, al hecho de que Ernesto no era un hombre de muestras de cariño con nadie, y Leticia era sensible a eso. Lo atribuía a todo menos a lo que era. Hubo momentos cuando Leticia tenía tal vez 14 o 15 años, en que la noté rara de una manera que no supe leer entonces. Se negaba a estar sola en casa con su padre. Buscaba pretextos para quedarse en casa de amigas los fines de semana. Una vez, cuando tenía como 16 años, me dijo algo que yo interpreté como un berrinche de adolescente, algo como que no quería vivir en esa casa. Yo la regañé. Le dije que no fuera exagerada. Le dije que su papá era un buen hombre y que lo que tenía era que agradecerle el techo y la comida. Me avergüenza tanto haber dicho eso. A los 18 años, Leticia se fue a estudiar la licenciatura en Educación a la Universidad Pública de aquí de Guadalajara, y aunque la universidad quedaba a 20 minutos de casa, ella insistió en rentar un cuarto con 2 amigas cerca del campus. Yo no entendí esa insistencia entonces. Creí que era ganas de independencia, que era normal en los jóvenes querer su espacio. No la detuve. Me alegra haber tomado esa decisión, aunque por las razones equivocadas. Vivió fuera durante 12 años. Terminó su carrera, se puso a trabajar. Tuvo una relación de 6 años con un hombre que yo nunca terminé de conocer bien, aunque lo vi muchas veces. Cuando esa relación terminó, hace 4 años, fue cuando Leticia regresó a casa. Llegó con su maleta y con unos ojos que no querían llorar frente a mí. Yo la recibí con los brazos abiertos, con pozole rojo y pan de agua, porque eso es lo que hace una madre cuando su hija llega rota. Le preparé su cuarto, le lavé su ropa, la dejé dormir hasta tarde los primeros días. Pensé que lo que necesitaba era descanso y tiempo para sanar. No se me ocurrió preguntarme por qué, de todas las opciones que tenía, eligió regresar a esa casa específicamente, con ese padre específico. Ahora lo entiendo. Tenía 34 años cuando regresó. Ya no era la niña de 16 que no podía decir no. Creyó que las cosas serían diferentes. Creyó que el tiempo y la edad la protegerían. Se equivocó. Ernesto se había jubilado hacía 2 años cuando Leticia regresó. Estaba en casa todo el día, todo el tiempo, sin la estructura del trabajo que antes lo ocupaba. Yo salía, a la misa, al mercado, a visitar a mis amigas, a mis actividades del barrio. Ernesto se quedaba en casa, y Leticia, en los primeros meses, también se quedaba en casa mientras encontraba trabajo en la escuela del barrio. Leticia habló esa mañana en la cocina durante casi 2 horas. Me habló con la vista en la taza de café, con una voz que no subió nunca de tono, pero que tampoco tembló del todo. Una voz de quien ha practicado cómo decir algo difícil en la oscuridad de su cuarto muchas noches antes de poder decirlo en voz alta. Me dijo lo que había empezado a pasar en los primeros meses de haber regresado. Me dijo cómo había empezado poco a poco, con palabras primero, con una presencia demasiado cercana, con comentarios que podían interpretarse de 2 maneras, y que siempre que yo estaba presente, eran de una manera, y cuando yo no estaba, eran de la otra. Me dijo los pretextos que Ernesto usaba para quedarse a solas con ella. Me dijo las amenazas que usaba para mantenerla callada. Cosas que me dijo que yo nunca le creería, que nadie le creería,
que era su palabra contra la de un hombre de 80 años que era conocido y respetado en el barrio. Me dijo que había días que se quedaba en la escuela hasta las 7 de la noche esperando a que yo llegara a casa antes que ella. Me dijo que las tijeras no eran las primeras, que antes había tenido otras cosas bajo la almohada, cuchillos de cocina, el atizador de la chimenea. Y me dijo una cosa que me quitó el poco que me quedaba de la certeza en mí misma, como madre, como mujer, como persona que creía conocer su propia casa. Me dijo que cuando tenía 16 años, había intentado decirme algo, que había buscado las palabras muchas veces y que cada vez que las encontraba, yo decía algo que las volvía a cerrar. Que cuando dijo que no quería vivir en esa casa, yo la regañé, que aprendió entonces que no había manera de que yo pudiera escucharla. No porque yo fuera mala madre, me dijo con esa voz que no tembló del todo, sino porque yo no estaba lista para escuchar. No supe qué decir. Puse mis manos sobre las suyas sobre la mesa y nos quedamos sentadas así un rato largo, en la cocina que olía a café y a pan dulce y a todo lo normal de todos los días, mientras afuera el barrio empezaba su mañana de siempre. El cuadernito azul lo abrí esa tarde, sola, en mi cuarto. Era el diario de Leticia. Llevaba un año escribiendo en él, fechas, horas, descripción de lo que había pasado cada vez, con la letra pequeña y precisa de una maestra de primaria que ha pasado su vida poniendo palabras en el papel. Cada entrada era un registro. No había melodrama, no había exclamaciones, solo hechos. Solo fechas y horas y lo que había pasado, con la misma frialdad con que uno llena un formato del Ministerio Público, porque Leticia lo había escrito pensando en que algún día iba a necesitar que alguien más lo leyera y le creyera. Ese cuadernito azul era la evidencia más dolorosa y más poderosa que yo había tenido en mis manos en toda mi vida. Lo cerré, lo guardé, lo envolví en la tela de un rebozo viejo que tenía en el cajón de mi ropa y lo puse debajo de mis propias cosas, porque ya había entendido algo en ese momento, que lo que tenía en las manos no era solo la historia de mi hija, era la herramienta con la que iba a pelear por ella, y que lo primero que tenía que hacer era protegerla. Esa tarde llamé a mi hijo Martín a Monterrey. Le dije que Leticia había tenido un accidente con una tijera, que Ernesto estaba bien, que no se preocupara. Mentí. Por primera vez en mi vida le mentí a mi hijo deliberadamente, con toda la conciencia de que era mentira. Y no sentí el peso de esa mentira tanto como sentí el peso de las verdades que estaba comenzando a cargar. Ernesto regresó del hospital esa noche en un taxi. Entró a la casa sin mirarme. Se fue a su cuarto. Yo estaba sentada en la sala, con el rosario en las manos, aunque no rezaba. Solo necesitaba tener algo entre los dedos. Cuando pasó junto a mí, sin detenerse, sin mirarme, sentí algo que no había sentido en 48 años de matrimonio. Lo sentí como un extraño, como alguien que yo no conocía, como alguien que siempre había estado en esa casa fingiendo ser una persona que no era. Esa noche sí recé. Recé frente a la Virgen de Zapopan que tengo en el altar de la sala, con las velas encendidas y el copal humeando. Le pedí que me diera fuerza para lo que venía. Le pedí que me diera inteligencia para no cometer errores. Y le pedí, sobre todo, que me perdonara por los años en que no vi lo que tenía frente a los ojos. Los años en que el silencio que aprendí de niña en la vecindad de la colonia Santa Tere siguió vivo en mí sin que yo me diera cuenta. Porque eso es lo que más duele. No lo que encontré, sino cuánto tiempo llevaba ahí esperando a ser encontrado. La primera persona a la que se lo conté fue a mi vecina Consuelo, que vive a 3 casas de la mía y que lleva 30 años siendo mi amiga de las buenas, de las que están cuando las cosas se ponen feas y no solo cuando hay mole. Se lo dije una tarde en su cocina, con la voz tan baja que casi no se escuchaba, mientras sus nietos jugaban en el patio y el olor de su caldo de res llenaba todo el cuarto. Consuelo no dijo nada durante un rato largo cuando terminé. Me miró con esa cara de persona que está procesando algo muy pesado. Y luego me dijo algo que yo necesitaba escuchar aunque doliera. Que yo había hecho lo correcto en no seguir callada, y que lo que venía iba a ser difícil, muy difícil,
pero que ella iba a estar conmigo. No fui al Ministerio Público de inmediato. Primero fui al DIF, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que queda en una colonia que me queda a 20 minutos en camión. Fui sola, un miércoles por la mañana, sin decirle a Leticia a dónde iba, porque no quería darle falsas esperanzas todavía. Llegué con el cuadernito azul envuelto en el rebozo, adentro de mi bolsa de mano, apretado contra mi costado como si fuera algo sagrado que no podía perder. La trabajadora social que me atendió se llamaba Marisol. Tendría unos 40 años, cabello cortito, lentes con armazón café, una manera de escuchar que yo describía como escuchar de verdad, no el escuchar de las personas que están esperando a que termines para decir lo que ya decidieron decir. Me escuchó durante casi una hora, tomó notas, me preguntó fechas, me preguntó edades, me preguntó si Leticia estaba recibiendo atención médica. Le dije que no. Me dijo que lo primero que necesitaba era llevar a Leticia al médico del centro de salud del barrio, que pidiera una valoración completa y que dijera exactamente lo que había pasado, sin omisiones, sin edulcorar nada. También me dijo algo que me costó escuchar, pero que me preparó para lo que venía. Me dijo que el proceso iba a ser lento, que Ernesto tenía derechos legales mientras no hubiera una sentencia, que Leticia había usado una tijera y que eso podía complicar las cosas desde el punto de vista legal si no se establecía correctamente el contexto de defensa propia, que iba a hacer falta más que el cuadernito, que iba a hacer falta el testimonio de Leticia, la valoración médica, posiblemente el testimonio de otras personas. Salí del DIF con la cabeza llena de información y el corazón lleno de algo que no era esperanza todavía, pero que se le parecía un poco, que era la sensación de que por fin había puesto un pie en tierra firme después de días de estar en el agua sin tocar el fondo. Esa tarde llevé a Leticia al centro de salud. La doctora que la atendió se llamaba doctora Rubalcaba, una mujer de unos 55 años, con manos tranquilas y voz tranquila, que examinó a mi hija con la misma calma con que examinaría a cualquier paciente, y con una atención particular a los detalles que me dijo que en la valoración hay cosas que el cuerpo registra aunque uno quiera olvidarlas. Leticia le habló. No todo, no de golpe, pero le habló. La doctora Rubalcaba tomó nota de todo. Al final nos dijo que iba a extender un certificado médico que documentaba lo que encontró y que ese certificado podía ser usado como evidencia ante las autoridades. Esa fue la primera pieza del arma que estaba construyendo. Quiero pausar aquí un momento, porque lo que estoy a punto de contarles es la parte más difícil, la que casi me cuesta todo. Antes de seguir, les pido un favor. Si han llegado hasta aquí conmigo, si han escuchado hasta este punto de la historia de esta viejita que no supo ver lo que tenía en su propia casa durante demasiados años, dejen un comentario con ¿desde dónde están escuchando? ¿Qué ciudad? ¿Qué estado? ¿Estás solo o acompañado donde estás ahora? Y si esta historia les está moviendo algo adentro, ese like que cuesta nada, pero que a mí me dice que no estoy hablando sola. Suscríbanse si no lo han hecho, que aquí hay una historia nueva cada día. Ahora sigo. Lo que casi me cuesta todo fue hablarle a mi hijo Martín de verdad. No con la mentira del accidente con la tijera. De verdad. Llamé un domingo por la noche, cuando sabía que estaba en casa con su familia, y le dije todo. Tardé 40 minutos en contarlo todo porque Martín me interrumpía, porque Martín preguntaba, porque Martín necesitaba que yo repitiera cosas que él no quería que fueran ciertas. Al final hubo un silencio muy largo en el teléfono, y luego mi hijo, que tiene 51 años y que es un hombre serio que casi nunca llora, empezó a llorar. No me dijo nada durante un momento, solo ese sonido que hace un hombre cuando está llorando y no quiere que nadie lo sepa. Luego me dijo que iba a venir a Guadalajara ese mismo fin de semana. Patricia fue más difícil. Patricia siempre tuvo una relación más cercana con Ernesto que Martín y Leticia. Era la del medio, la que siempre buscaba el equilibrio, la que en las reuniones familiares hacía lo posible porque todos se llevaran bien. Cuando le dije lo que había pasado,
Su primera reacción fue decirme que esperara, que no me precipitara, que tal vez había una explicación. Le dije que el cuadernito azul de Leticia tenía un año de entradas con fechas y horas y descripciones. Se quedó callada. Luego me dijo que necesitaba tiempo. Le dije que el tiempo era lo que ya no había. Ernesto seguía en la casa. No podía sacarlo. No tenía una orden legal todavía. Dormía en el cuarto matrimonial y yo dormía en el cuarto de costura que tengo al fondo, con la puerta con llave. Leticia dormía en su cuarto con la puerta con llave y la tijera de mangos rojos todavía, en algún lugar que yo ya no intenté buscar, porque eso era suyo, y lo que ella necesitara para sentirse a salvo era suyo y de nadie más. Ernesto no me hablaba. O mejor dicho, me hablaba como si nada hubiera pasado, con esa normalidad fría que era peor que cualquier confrontación. Me preguntaba si había agua de limón en el refrigerador. Me preguntaba a qué hora era la comida. Me preguntaba si había llamado al plomero para que revisara la regadera del baño que estaba goteando. Y yo le respondía con monosílabos, porque no encontraba las palabras para hablarle de otra manera a un hombre al que conocí cuando yo tenía 27 años y en quien creí con toda mi alma durante 48. Hubo una tarde que llegué de hacer un mandado y lo encontré parado en el pasillo frente al cuarto de Leticia. Solo parado ahí, con las manos en los bolsillos, mirando la puerta cerrada. No estaba haciendo nada, solo mirando. Me vio llegar y se fue a la sala sin decir nada. Esa imagen todavía me quita el sueño. Fue esa misma tarde que fui por fin al Ministerio Público. Llevé el cuadernito azul de Leticia, el certificado de la doctora Rubalcaba y una libreta propia donde yo había empezado a anotar mis propias observaciones desde la semana anterior. Fechas, horas, cosas que había visto y que ya no iba a dejar sin documentar. El agente que me recibió era un hombre joven, de unos 30 años, que me escuchó con atención y que me hizo muchas preguntas. Al final me dijo que con lo que tenía podía presentar la denuncia formal y que desde ese momento se abriría una carpeta de investigación. Me dijo también que iban a necesitar el testimonio directo de Leticia. Leticia fue al Ministerio Público conmigo 2 días después. Fue uno de los días más difíciles de mi vida y yo solo puedo imaginar lo que fue para ella. Pero fue. Se sentó en esa silla frente a la gente y habló durante 2 horas con la misma voz tranquila y precisa con que escribe en el cuadernito azul, con la misma claridad de quien ha pasado años organizando la verdad en su cabeza para que el día que pudiera decirla no se le escape ningún detalle importante. Yo estaba sentada a su lado y no la interrumpí ni una sola vez. Solo estaba ahí. Eso era lo que necesitaba de mí. Pero la cosa se puso más complicada rápido, porque Ernesto tenía un cuñado que era abogado, el esposo de su hermana menor que llevaba 40 años ejerciendo el derecho en Guadalajara. Ese hombre se presentó en nuestra casa 3 días después de la denuncia, en nombre de Ernesto, con una carpeta bajo el brazo y una expresión de alguien que cree que puede comprar o hablar con salida cualquier problema. Me dijo que lo que estábamos haciendo era un error muy grande, que Ernesto era un hombre de 80 años, sin antecedentes de ningún tipo, que Leticia tenía problemas emocionales que eran conocidos en la familia, que había tenido una relación complicada, que su testimonio podía cuestionarse, que si yo quería evitarle a mi familia un escándalo muy doloroso, lo mejor era que encontráramos una solución entre nosotros. Le dije que se fuera de mi casa. Me lo dijo de otra manera, más suave, con más palabras alrededor. Le volví a decir que se fuera. Se fue. Esa noche fue mi noche oscura. No es exageración. Fue literalmente la noche más oscura que he vivido en 75 años. Me quedé sentada en el patio, junto al naranjo, después de que Leticia se fue a dormir, con el frío de las 12 de la noche de agosto, que en Guadalajara es un frío que cala diferente a otras ciudades. Me senté en ese banco de piedra donde encontré a Leticia abrazándose las rodillas semanas atrás y me pregunté de qué estaba hecha la mujer que había sido durante 48 años. Me pregunté cuántas veces había notado algo que no encajaba y lo había dejado sin nombre. Me pregunté si el hombre al que había cocinado birria y pozole y tamales de rajas con queso todos los domingos de mi vida adulta era el mismo hombre que mi hija
describía en ese cuadernito azul, o si había dos Ernestos y yo solo había conocido uno. Me pregunté si Dios me estaba castigando o si me estaba dando la oportunidad que no tuve a los 11 años en la vecindad de la colonia Santa Tere. Decidí que era lo segundo. Tomé el cuadernito azul de portada que había traído conmigo al patio. Lo sostuve en el regazo. Sentí el peso familiar de esas páginas que habían cargado la verdad de mi hija durante un año mientras yo vivía mi vida en la misma casa sin saberlo. Y le hablé a la oscuridad del patio, al naranjo que lleva 30 años creciendo en esa esquina, a la Virgen que no estaba ahí pero que yo sé que escucha donde uno esté. Le dije que no iba a parar. Fue en ese momento, de madrugada en el patio, cuando recibí un mensaje de texto de un número que no reconocí. Decía solo: «Soy la señora Gutiérrez, maestra jubilada de la escuela donde trabaja Leticia. Sé lo que pasó. Necesito hablar con usted. Por favor, llámeme». No supe quién era la señora Gutiérrez. No lo había escuchado mencionar a Leticia, pero algo en ese mensaje, en la hora en que llegó y en la precisión de las pocas palabras, me dijo que era importante, que era el siguiente paso que yo no sabía que estaba esperando. Guardé el cuadernito azul en la bolsa de mi bata. Entré a la casa. Subí a mi cuarto. Y por primera vez en días pude dormir, aunque solo fueron unas horas, porque algo había cambiado en mí esa noche en el patio. El miedo seguía ahí, el dolor seguía ahí, la culpa seguía ahí. Pero debajo de todo eso había algo que no había tenido en días, la certeza absoluta de que no iba a detenerme. La señora Gutiérrez se llamaba Amparo Gutiérrez Vidal. Tenía 72 años, cabello completamente blanco cortado en un estilo muy sencillo, y las manos de alguien que pasó 40 años de su vida sujetando gises y borradores. Nos encontramos en la cafetería que queda a 2 cuadras de la escuela del barrio. Una cafetería de esas de mantel de hule, con el menú escrito en un pizarrón, con olor a frijoles de olla y café de máquina que no es tan bueno como el de olla, pero que se agradece cuando uno necesita tener algo caliente entre las manos. Amparo había trabajado en esa escuela durante 16 años antes de jubilarse. Conocía a Leticia de verla en el plantel desde hacía 4 años, aunque no habían sido amigas cercanas, pero Amparo era una mujer que observaba, que notaba, que llevaba décadas enseñando a leer a los niños y que aprendió, en esas décadas, a leer también a los adultos con la misma atención con que los niños aprenden a descifrar las letras del libro de texto. Me dijo que hacía 2 años había notado algo en Leticia. No sabía qué. No tenía nombre para ello todavía, pero era algo en la manera en que Leticia llegaba a la escuela los lunes por la mañana, en cómo a veces traía mangas largas, aunque fuera el calor de julio, en cómo se sobresaltaba cuando alguien la llamaba por atrás sin que ella lo viera venir. Amparo había llevado sus propias cuentas durante ese tiempo. Había anotado sus observaciones en un cuadernito verde, la misma costumbre de maestra que había tenido mi hija de maestra con el cuadernito azul. 2 mujeres con 2 cuadernitos, documentando la misma verdad desde ángulos distintos. Pero Amparo tenía algo más. Tenía el nombre de otra mujer. Me explicó que varios años antes, cuando Leticia todavía no trabajaba en esa escuela, había habido una mujer en el barrio que había tenido una situación parecida. Una mujer más joven que vivía a pocas cuadras de mi casa, que había ido al Ministerio Público y que había retirado su denuncia meses después, que había dejado el barrio y nadie supo más de ella. Me dio el nombre, me dio un número de teléfono. Esa tarde, sentada en mi sala con la puerta del cuarto donde dormía Ernesto cerrada y con Leticia en la escuela, marqué ese número. Sonó 4 veces, y una mujer contestó con voz cautelosa, con ese tipo de cautela que uno aprende cuando ha tenido que andar con cuidado durante mucho tiempo. Le dije quién era yo. Le dije por qué llamaba. Hubo un silencio muy largo, y luego esa mujer, que se llama Carmen y que en este momento vive en otra ciudad y que tiene una vida nueva que se ganó con mucho trabajo, me dijo que sí, que ella lo sabía, que ella lo había vivido antes que mi hija, y que si yo necesitaba que hablara, ella estaba dispuesta a hablar. Eso fue lo que cambió todo. Quiero pausar aquí,
antes de contarles lo que pasó después, porque esto que acabo de decirles es el momento en que yo finalmente sentí que no estaba sola, que había otras manos empujando en la misma dirección. Y quiero preguntarles algo. ¿Han tenido ustedes un momento así? ¿Un momento en que alguien que no esperaban apareció para ayudarles cuando ya creían que no había más puertas abiertas? Díganmelo en los comentarios. Compártanme eso. Y si esta historia les está enseñando algo sobre no rendirse, les pido que la compartan con alguien que la necesite escuchar. Dejen su like. Y suscríbanse si no lo han hecho, que aquí estoy yo cada día con una historia más. Ahora sigo. Carmen viajó a Guadalajara. No se lo pedí yo, fue su decisión. Llegó un jueves por la tarde en autobús desde la ciudad donde vive, con una maleta pequeña y una expresión de alguien que ha decidido hacer algo difícil y que ya no está en el punto de echarse para atrás. La recibí en casa de Consuelo, porque no quería que viniera a la mía mientras Ernesto siguiera ahí. Estuvimos Consuelo, Leticia, Marisol del DIF, que también vino, y Carmen. Carmen habló durante casi 3 horas. Lo que dijo coincidía con lo que estaba en el cuadernito azul de Leticia, de maneras que eran imposibles de inventar, porque eran los mismos patrones, las mismas palabras usadas, los mismos pretextos, la misma forma de operar de alguien que lleva muchos años sabiendo exactamente lo que hace y cómo cubrirlo. Coincidencias que solo existen cuando hay una verdad que las une. Marisol del DIF tomó nota de todo. Al terminar nos dijo que con esto teníamos suficiente para pedir una medida de protección urgente que obligara a Ernesto a abandonar la casa mientras duraba la investigación. Que con el cuadernito de Leticia, el certificado de la doctora Rubalcaba, el cuadernito de Amparo y el testimonio de Carmen, la carpeta que ya existía en el Ministerio Público tenía mucho más peso del que tenía días atrás. Esa semana fue la más larga de mi vida. Mientras Marisol hacía los trámites y el agente del Ministerio Público procesaba la evidencia nueva, yo seguía en esa casa con Ernesto. Seguía haciendo el café de olla todas las mañanas porque no sabía vivir sin esa rutina, aunque todo lo demás estuviera destrozado. Seguía regando mis macetas del patio. Seguía siendo Rosa Mendoza de Delgado, aunque ya no supiera exactamente qué significaba ese apellido que cargaba desde hacía 48 años. Martín llegó el viernes por la noche. Lo fui a recoger a la central de autobuses. Era la primera vez que lo veía desde la crisis, y cuando lo vi bajar del autobús con su maleta y esa cara de mi hijo mayor que tiene los mismos ojos que yo, los ojos de mi mamá que me dejó hace 12 años, me quebré un poco. Me abrazó sin decir nada. A veces el abrazo de un hijo es todo lo que necesita una madre para no caerse. Martín habló con Leticia esa noche durante horas, mientras yo me quedé en la cocina rezando el rosario y escuchando el murmullo de sus voces sin querer escuchar las palabras, porque ese era momento de hermanos y no mío. Cuando salieron de la sala los dos, Leticia traía los ojos rojos, y Martín también, y se me vinieron juntos, y me abrazaron los dos al mismo tiempo, y los tres nos quedamos ahí parados en la cocina, sin decir nada, porque no había palabras para ese momento, solo el peso de 3 cuerpos que se sostienen unos a otros. La medida de protección llegó el siguiente martes. Me la notificaron por teléfono, Marisol del DIF quien llamó primero, y luego la llamada del Ministerio Público. Ernesto tenía 72 horas para abandonar la casa mientras durara el proceso de investigación. La orden la entregó un oficial el miércoles por la mañana. Yo estaba en la cocina cuando llegó el oficial. Escuché todo desde ahí. No salí. No quise estar presente para ese momento porque no sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo al ver a Ernesto irse de esa casa y no quería que nadie viera lo que fuera a pasar en mi cara. Martín estuvo presente. Leticia estaba en su cuarto con la puerta cerrada. Ernesto se fue esa tarde a casa de su hermana. Se llevó 2 maletas. Cuando pasó frente a la puerta de la cocina, se detuvo un momento. No entró. Solo se detuvo en el umbral y me miró. Yo lo miré. No dije nada. No tenía nada que decirle que pudiera caber en ese momento. El hombre que estaba parado en mi umbral no era el Ernesto que yo había inventado en mi cabeza durante 48 años.
Era otro hombre, uno que siempre había estado ahí y que yo no había querido ver. Se fue. El cuadernito azul de Leticia fue presentado como evidencia principal en la carpeta del Ministerio Público junto con el certificado de la doctora Rubalcaba, el cuadernito verde de Amparo y el testimonio formal de Carmen. Leticia habló frente a los agentes por segunda vez, con más firmeza que la primera vez, con la voz de alguien que sabe que esta vez le están creyendo. El agente que llevaba el caso me dijo que la evidencia era sólida y que el proceso penal seguiría su curso. La familia de Ernesto reaccionó como yo esperaba que reaccionara. Su hermana llamó a insultarme. El cuñado abogado amenazó con contrademandas. 2 vecinas que habían sido amigas mías durante años me dejaron de saludar porque alguien les había contado la versión de Ernesto de lo que había pasado. La versión de Ernesto era que yo lo había corrido de su casa sin razón, que Leticia tenía problemas y que yo me había dejado manipular por ella. Esa versión circuló por el barrio como todas las versiones falsas, rápido y con mucho entusiasmo. Pero también pasaron otras cosas. La señora del puesto del mercado donde compro las verduras me apretó la mano un día y me dijo que era una mujer valiente. Una mamá de la escuela donde trabaja Leticia me mandó un mensaje a través de mi hija diciéndome que gracias. Una mujer joven del barrio, que yo nunca había visto en mi vida, me paró un día en la banqueta y me dijo en voz muy baja que ella también tenía una historia y que me agradecía que yo hubiera hablado porque le había dado a ella el valor de hablar también. Eso me sostuvo cuando todo lo demás pesaba demasiado. El proceso penal siguió adelante. La investigación, las diligencias, los plazos que en México pueden ser eternos, pero que van avanzando aunque despacio. Ernesto fue formalmente imputado. Su abogado, el cuñado, presentó argumentos que el juez tomó en cuenta, pero que no fueron suficientes para detener el proceso, porque la evidencia era demasiado sólida y demasiado consistente para ser ignorada. No voy a darles detalles del proceso legal, porque los detalles son de Leticia, no míos. Lo que sí puedo decirles es que el sistema funcionó esta vez, aunque lento, aunque con tropiezos, aunque con momentos en que yo pensé que no iba a funcionar. Funcionó porque había evidencia documentada, porque había más de una voz hablando, porque Marisol del DIF hizo su trabajo con una dedicación que yo le voy a agradecer el resto de mi vida. Y porque mi hija tuvo el valor de escribir la verdad en un cuadernito azul durante un año, sola, en un cuarto con la puerta con llave, sin saber todavía si alguien iba a creerle. Le creyeron. La noche que le contaron a Leticia que el proceso había avanzado lo suficiente para que se dictaran las medidas formales, ella estaba en la cocina conmigo. No lloramos. Nos quedamos calladas un momento. Luego ella se levantó, abrió el cajón de los trastes, sacó el molcajete y me dijo: «Ándale, mamá, vamos a hacer guacamole». Y hicimos guacamole, con jitomate, con cilantro, con chile serrano bien picado, con una pizca de sal y un chorrito de limón, exactamente como me enseñó mi mamá y como yo le enseñé a ella. Y nos lo comimos con totopos en la cocina que olía a todo lo familiar de toda la vida, y por primera vez en semanas no hubo nada en ese silencio que me pesara. Han pasado 10 meses desde esa noche en el pasillo. 10 meses en que esta casa ha ido aprendiendo a ser diferente, a respirar diferente, a sonar diferente. Los primeros meses fueron los más difíciles porque el miedo tarda en irse aunque el peligro ya no esté. Leticia dormía con la puerta con llave, aunque Ernesto ya no estaba en la casa. Seguía sobresaltándose con los ruidos del pasillo. Seguía despertando de madrugada con el corazón acelerado. El cuerpo tiene su propia memoria, y esa memoria no se borra de un día para otro, aunque uno quisiera. Pero fueron pasando las semanas, y fue pasando lo que pasa con las cosas que se curan poco a poco, que uno no lo nota de un día para otro, sino que un martes cualquiera se da cuenta de que algo que dolía ya no duele igual, o que algo que asustaba ya no asusta tanto. Y eso es el principio de la sanación, aunque no se parezca todavía a lo que uno imagina que la sanación debería sentirse. Leticia fue a terapia. Sigue yendo.
La psicóloga que la atiende en el DIF se llama doctora Fuentes y tiene una manera de hablar que Leticia describe como hablar sin hacer sentir mal a uno, y eso en sí mismo ya es un regalo enorme. Ha habido sesiones difíciles, semanas difíciles, momentos en que Leticia llega de la terapia con los ojos rojos y se sienta en el patio junto al naranjo sin querer hablar, y yo la dejo estar porque aprendí que el silencio que necesitan los que sanan es diferente al silencio que usé yo durante 48 años para no ver lo que no quería ver. Ese silencio es de ella y lo respeto. Hubo un martes, hace como 3 meses, que me desperté a las 6 de la mañana con el olor a café de olla en la casa. Bajé a la cocina y encontré a Leticia de pie junto a la estufa, con su bata, sirviendo el café. Se volteó a verme cuando entré, y me sonrió. No la sonrisa de los primeros meses, esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, que yo había aprendido a distinguir de la sonrisa de verdad. La otra sonrisa, la de siempre, la de mi Leticia. Ese momento, ese martes, sin importancia con el café de olla y la bata y la sonrisa, fue más importante para mí que todos los documentos legales juntos. Antes de contarles cómo están las cosas ahorita, quiero hablarles directamente, porque sé que hay alguien escuchando esto que necesita escuchar lo que voy a decir. Hay alguien que está notando cambios en alguien que ama, en un hijo, en una hija, en un nieto o una nieta, y se está diciendo lo mismo que yo me dije durante demasiados años, que son imaginaciones, que es la edad, que no puede ser, que el hombre o la mujer que vive en esa casa no es capaz de eso. Les digo con todo el corazón de esta viejita que el instinto de una madre o de una abuela no se equivoca. Confíen en lo que sienten. Observen los cambios, documéntenlos. No esperen a que sea demasiado tarde. El DIF está en cada ciudad. El Ministerio Público está en cada ciudad. Hay personas como Marisol y la doctora Fuentes que hacen su trabajo con vocación. No tienen que enfrentarse a esto solas. Díganme en los comentarios si esta historia les llegó. Si hay alguien ahí que reconoció su propia situación en esta historia, échenme un mensaje, un comentario. No están solos. Y si conocen a alguien que necesita escuchar esto, compártanlo. Eso es lo más valioso que puedo pedirles. Martín vino a visitarnos hace 2 meses con toda su familia, su esposa y sus 2 hijos que ya están en la secundaria. Fue la primera vez en mucho tiempo que esa sala estuvo llena de gente y de ruido bueno, el ruido de los chicos discutiendo por el control de la televisión y de Martín con sus hijos contando cuentos de cuando era chico que los niños escuchan con esa mezcla de increíble y de verdad que tiene la relación de los jóvenes con las historias de sus mayores. Leticia se integró naturalmente, le ayudó a los sobrinos con no sé qué tarea que traían pendiente, se rió de verdad 2 o 3 veces en la cena. Me quedé mirándola desde el otro extremo de la mesa y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo. Orgullo de mi hija y del valor que tiene. Patricia tardó más. No voy a endulzar eso. Patricia atravesó su propio proceso que le llevó tiempo porque descubrir que el padre que ella creía conocer no era quien ella pensaba es un duelo que no tiene un ritmo fácil ni predecible. Hubo semanas que no me llamó. Hubo un mes en que casi no hablamos, pero fue avanzando a su ritmo y hace unos meses me llamó para pedirme disculpas por haber dicho que yo me precipitaba. No le dije que no tenía que pedir disculpas porque sí tenía que pedirlas, y ella lo sabía, y negarle eso habría sido hacerle un flaco favor. Le dije que la perdonaba y que la quería, y que lo que importaba era que estábamos juntas ahora, porque eso sí es verdad. Ernesto está en proceso legal. Su abogado sigue trabajando, pero la evidencia que se acumuló en esos meses fue suficiente para que el proceso siguiera adelante. No voy a contarles todo, porque parte de eso todavía está en curso y porque los detalles son de Leticia más que míos. Lo que sí les digo es que hay consecuencias. Las hay. El sistema es lento y tiene grietas y a veces se te cae el corazón cuando ves cuánto tiempo toma que la justicia se mueva. Pero se mueve. Y en este caso se está moviendo. ¿Qué siento yo por Ernesto? Me preguntan eso a veces, la gente que sabe lo que pasó.
Y yo no tengo una respuesta simple porque los sentimientos no son simples cuando se trata de 48 años con una persona. Hay rabia. Hay un dolor muy profundo que no es solo por lo que le hizo a mi hija, sino por los años que yo no vi, por el silencio que permití sin saberlo, por la niña de 11 años que fui en la vecindad de la colonia Santa Tere, y que aprendió a callar y que siguió callando mucho tiempo después de que debía haber aprendido a hablar. Hay algo que no es perdón todavía, pero que tampoco es solo odio. Es una cosa más complicada que no tiene nombre en el español que yo conozco. Lo que sí sé con certeza es que el día que Leticia me abrió la puerta de su cuarto, metafóricamente, el día que me dijo lo que había pasado en esa cocina con el café frío entre las dos, yo tomé la decisión más importante de mi vida. No la de casarme, no la de tener hijos. La decisión más importante fue esa: creer a mi hija. Creerla sin reservas, sin peros, sin el pero del qué dirán y sin el pero de los 48 años. Creerla. Me tomó 75 años aprender a hacer eso, pero lo aprendí. Quiero hablarles ahora a otras madres y abuelas que están escuchando esto. Si están notando cambios en alguien que quieren, cambios en la manera de dormir, de comer, de estar en la misma habitación con ciertas personas, cambios en cómo miran cuando no creen que alguien las está mirando, no ignoren eso. Ese instinto que tienen es la sabiduría de años de conocer a alguien que quieren, y ese instinto se merece respeto. No esperen a tener todo el cuadro completo para actuar. Empiecen por una conversación, empiecen por preguntar, empiecen por estar presentes de una manera que diga sin palabras que aquí pueden hablar, que aquí se les va a creer. Eso fue lo que le faltó a Leticia cuando tenía 16 años y lo que le pude dar cuando tenía 38. No fue demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, aunque a veces parezca que sí. Y si hay alguien escuchando esto que fue Leticia antes de ser adulta, que fue la niña que escondía tijeras bajo la almohada porque era lo único que podía hacer, quiero decirles algo. Les creo. Lo que vivieron fue real. Lo que sienten es válido. El miedo que tuvieron tenía razón de ser. Y la fuerza que tuvieron para sobrevivir eso, para llegar hasta hoy, para seguir estando aquí, esa fuerza es suya. Nadie se las puede quitar. Esta mañana desayuné con Leticia en la cocina. Hice atole de guayaba porque ella lo pidió y porque el frío de este principio de año en Guadalajara pide atole aunque no sea invierno de verdad. Pusimos la radio de siempre, la que pasa las rancheras de toda la vida. Comimos pan dulce de la panadería de la esquina, de los cuernitos con azúcar que son los que le gustan a ella desde que era chica. Hablamos de cosas normales, de un alumno travieso que la tiene cansada, de que el naranjo del patio necesita una poda, de que Martín va a venir de visita el mes que viene. Después del desayuno, cuando estaba lavando las tazas, Leticia pasó junto a mí de camino al patio y me dejó un beso en la mejilla. Sin decir nada. Solo un beso. De esos que valen más que todas las palabras. En el cajón de mi cuarto, debajo de mis rebozos, guardé el cuadernito azul de portada marina. Ya no lo necesito como evidencia, porque los documentos que necesitan los tienen quienes los necesitan. Pero lo guardo porque es parte de la historia de mi hija y porque algún día, si Leticia decide que quiere tenerlo, va a estar ahí. La tijera de mangos rojos la tiene Leticia. No sé dónde la guarda. No se lo pregunté. Es suya. Esta mañana, cuando fui a misa de 7, le prendí una veladora a la Virgen de Zapopan y le di gracias. No por el desenlace, no por la justicia que todavía está en proceso. Le di gracias por haberme despertado, por la tijera sobre la almohada que no me dejó quedarme dormida, por Marisol del DIF y la doctora Rubalcaba y Amparo con su cuadernito verde, y Carmen que viajó desde lejos para hablar, por la voz de mi hija Leticia que encontró el valor de escribir la verdad durante un año antes de poder decirla en voz alta, por haberme dado, a los 75 años, la oportunidad de ser la madre que no supe ser a los 60, a los 40, a los 30, la oportunidad de aprender a escuchar. Les di gracias, sobre todo, por haberme dado la oportunidad de creerle a mi hija. Y si están escuchando esto hasta el final, si se quedaron con esta viejita tapatía desde el principio hasta aquí, quiero darles las gracias a ustedes también.
El regalo más grande que me han dado esta noche, o esta mañana, o esta madrugada, desde donde estén escuchando, es el de ser escuchada. Así que les pido una última cosa. Si de verdad estuvieron conmigo en toda esta historia, si de verdad escucharon hasta este final, dejen un comentario con la palabra vista. Solo esa palabra. Porque solo quien estuvo de principio a fin va a entender por qué esa palabra lo significa todo en esta historia. Solo quien estuvo conmigo va a saber que de lo que se trata toda esta historia es de aprender a ver lo que siempre estuvo frente a nosotros. Dejen vista en los comentarios. Y si todavía no se suscribieron, háganlo ahorita, porque aquí hay una historia nueva cada día sin falta, y la de mañana podría ser la que alguien que ustedes quieren necesita escuchar. Compartan esto si creen que puede ayudar a alguien. Denle like si esta historia les enseñó algo. Desde Guadalajara, desde esta cocina que huele a atole de guayaba y a pan dulce y a todo lo que significa esta casa que aprendió a respirar de nuevo, les manda un abrazo muy apretado esta abuela que tardó demasiado en ver, pero que cuando vio, no volvió a mirar para otro lado. Cuídense mucho, cuiden a sus niños y créanle siempre a quien les dice que tiene miedo.